Muy buenos días, tengan todas ustedes. Gracias por acompañarnos en Busca de Virtud. Hoy es martes, hoy es 26 de mayo y estamos saliendo de este mes. Es increíble. Decidí entrar un poco temprano, unos 2, 3 minutos antes, porque el tema que traigo el día de hoy sé que me va a extender. Pero vamos a aprovechar el tiempo, amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, nos ponemos en tus manos. Somos, Señor, menesterosas de tu presencia, necesitadas de ti. Estamos hambrientas y sedientas. Sigue instruyéndonos, sigue enseñándonos, sigue habilitándonos, capacitándonos para toda buena obra. En esta hora rogamos la revelación, Señor, de tu palabra por medio de tu Espíritu Santo. Suplicamos, Señor, que la palabra no regrese vacía, sino que traiga un fruto abundante. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Mis amadas hermanas, traigo un tema acerca del ayuno. Estamos tratando de concluir el tema del ayuno para el mes de mayo, pero creo que se nos va a dificultar porque hay todavía mucho que cubrir. Hoy voy a hablarte acerca de que el ayuno rehabilita nuestros sentidos espirituales. Yo puse ahí una pregunta en rojo que me gustaría que tú la leas y la medites y digas, bueno, ¿cómo está la cosa? ¿Sí estoy con los sentidos bien ejercitados o necesito rehabilitarlos? Antes de entrar al tema, recordaba cuando yo estaba preparando el mensaje acerca de una clase de historia que yo tomé. Entonces, en esta clase de historia, la primer pregunta que recibes es ¿por qué estudiamos historia? Entonces, pensando en este tema, quise compartir con ustedes por qué estudiamos historia. La historia nos permite que conozcamos el pasado, y conocer el pasado es bien importante porque el pasado nos ayuda a entender el presente y nos ayuda a proyectarnos hacia el futuro. Amén. Esto es a través de lecciones vividas, a través de otras personas. Entonces, las experiencias de otras personas quedan escritas, queda una marca, queda una imprenta, queda un legado, una lección, una enseñanza, una moraleja, y es a través de ellas que aprendemos y que nos ayudan a ponernos retos o a atravesar retos que nos hemos propuesto lograr. Es donde tú dices, bueno, si aquella persona pudo, yo también puedo. Si aquel país se pudo superar, este país también se puede superar, lo podemos lograr. Amén. Entonces, los estudiantes toman conciencia a través de la historia de los procesos que ha pasado en la humanidad. Y vemos que la humanidad atraviesa procesos con diversos cambios, como los pudiéramos comparar a los cambios de estaciones. Hay otoño, hay invierno, hay primavera y hay verano, ¿verdad? Entonces, es la historia que nos ayuda a entender cada una de esas estaciones de nuestra vida para decir, bueno, no va a llover para siempre, no va a haber invierno para siempre. Tiene que terminar el invierno y va a comenzar un tiempo de primavera. Así como lo natural existe este cambio, también existe en mi vida. No siempre voy a estar en problemas o con dificultades económicas, no siempre va a ser así. Voy a ver la luz al final del túnel. Amén. Entonces, a través de eventos históricos, la humanidad aprende a relacionarse entre sí y a entender el porqué de muchas cosas. Amén. Entonces, a través de la historia podemos construir un presente más firme, más sólido, más estable. Amén. Entender de dónde venimos y hacia dónde vamos nos ayudará a formar con solidez nuestro futuro. Amén. Nuestra identidad nos enseñará a valorar y a comprender la diversidad de cosas que nos rodean. Para eso es importante entender por qué estudiamos historia. Eso es en lo secular. Pero si usted lo medita, se puede aplicar a lo espiritual, como tipo metáfora. Por ejemplo, cuando estudiamos acerca de nuestro origen, tenemos que ir hacia la historia. Y la historia de nuestro origen la aprendemos en el libro de Génesis. Allí vemos que existió por primera vez el hombre y la mujer. Era Adán y Eva. Esos eran sus nombres. Amén. Entonces, a través de la historia de la vida de ellos nos permite entender nuestro presente, o sea,
la guerra espiritual que usted y yo enfrentamos. Entonces, al entender nuestro presente o el nivel de guerra espiritual que usted y yo enfrentamos, nos impulsa hacia el futuro. Y ese futuro ya no vamos solos, sino que ahora sabemos que para poder tener una vida abundante, una vida plena, necesitamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Y es a través de Jesús que obtenemos libertad, sanidad, victoria, restauración, restitución y toda la riqueza de su gloria. Amén. Entonces, entender el pasado nos ayuda a entender el presente y proyectarnos hacia el futuro. Entender que venimos de un hombre y una mujer que fueron engañados y que en ese engaño dejaron entrar una ley que contradice nuestra naturaleza espiritual, una ley de pecado que se convierte como un aguijón de muerte a nuestras vidas. Y ahí es donde comienza la guerra espiritual. Amén. Entonces nos impulsamos hacia el futuro, hacia la eternidad, bajo la gracia de Dios, tomados de la mano de Jesús y recibiendo por fe la salvación. Ahora acompáñeme una vez más a Génesis 3:3. Me sorprende cómo el Señor nos ha mantenido en Génesis. Si usted se da cuenta, vamos a cumplir un año de En Busca de Virtud y siempre volvemos a Génesis 3. Génesis 3, Génesis 4, porque es el principio de muchas cosas. Y aquí en este pasaje usted va a ver que dice, que en el verso 3 dice, y la serpiente, o sea, cuando se bostean al original no es la serpiente, es el serpiente. Y el serpiente dijo y a la mujer, ciertamente no morirás. Le dice, toma del fruto. Y la mujer le decía, no puedo tomar de ese fruto. Dios nos ha dicho que no lo tomemos. Y él le dijo, no, 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 lo que pasa es que Él no quiere que seas como Él. Él no quiere que entiendas la diferencia entre el bien y el mal, pero pruébalo. Entonces, y la serpiente o el serpiente le dijo, ¿con qué se lo dijo? Con la boca. Y la mujer, ¿cómo recibió el mensaje? Con el oído. Amén. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Es una guerra de sentidos espirituales. El sentido espiritual de la mujer, al recibir la mordida del serpiente, fue apagado, fue adormecido, fue inhabilitado, se perdió. Porque la serpiente, cuando tú le permites que el eco del sonido de su voz tome espacio en tu corazón, entonces este sonido viene a ser como un veneno y este veneno viene a inhabilitar los 5 sentidos de Eva y por ende de Adán y como final el de toda la descendencia. Todos somos descendientes de Adán y Eva y nacemos con ese pecado. ¿Cuál? El pecado de la desobediencia, el pecado del orgullo, el pecado de la altivez, el pecado de la insujeción, el pecado que nos lleva hacia la muerte. Entonces, antes podíamos discernir y tener los 5 sentidos despiertos, hábiles, operantes, pero cuando la mujer prestó el oído a el serpiente, quedaron dormidos, apagados. Amén. Entonces, mire, ¿de qué está hablando entonces Génesis 3:3? Está hablando de los 5 sentidos. Los 5 sentidos básicos que en nuestro organismo nos ayudan a percibir. ¿Cuáles son esos 5 sentidos? El ojo, el oído, el tacto, el gusto y el olfato. Amén. Entonces, mire, cada uno de los sentidos son una herramienta utilizada por el cerebro para construir una imagen clara del mundo. Entonces nosotros como seres espirituales podemos obtener una imagen clara del mundo natural, pero cuando se habilitan nuestros sentidos espirituales también del mundo espiritual. Entonces los órganos de los sentidos ayudan a captar y se conectan con el cerebro a través del sistema nervioso. Entonces el sistema nervioso recibe el mensaje de parte de cada uno de estos sentidos y el cerebro interpreta esa estimulación. Amén. Entonces fíjese que dice la palabra de Dios que nuestra mente
tiene que ser renovada. Pero la mente es renovada a través de la interpretación que recibe de los 5 sentidos. Entonces, si los 5 sentidos están apagados, la mente no puede ser renovada. La mente se queda estancada. Por eso usted ve que se predica y no hay un crecimiento, porque la mente no está captando. Pero no me quiero adelantar, avance conmigo. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió en Génesis 3:3? Cuando Eva acepta la mordida, el avispón, el envenenamiento de la serpiente, sucede una contratación en donde Eva pierde la habilidad de sus 5 sentidos. ¿Por qué le digo una contratación? Porque recuerde lo que dice la palabra acerca de Satanás, que el Señor lo reprenda. Dice la palabra que él quiso subir al tercer cielo y dijo, subiré y seré como Dios. Pero hay una porción en donde el Señor le dice, derribado serás por tus muchas contrataciones. Entonces las contrataciones de serpiente son esas contrataciones de arrogancia, de ego, de orgullo, de egoísmo, de venganza, de altivez, de rebelión, de desobediencia. Amén. Sus muchas contrataciones. ¿A qué me refiero? Mire, por ejemplo, un ejemplo. Usted va a servir a Dios y lo quiere hacer de todo corazón. El sentimiento inicial es puro, es sencillo, es honesto. Y empieza usted a servir y en el proceso usted se da cuenta que el esfuerzo que requiere ese servicio es mayor de lo que usted imaginó. Y usted se esfuerza el 100 y corre la doble milla. Y al final de todo nadie le dio las gracias. Y al final de todo nadie reconoció su esfuerzo. Nadie le aplaudió el mérito. Entonces viene a usted y agacha la cabeza y está cabizbajo, triste, decepcionado, está arrastrando la toalla. No, ya no vuelvo a servir, ya no lo vuelvo a hacer, ya no me vuelvo a esforzar, ya no lo vuelvo a intentar, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que empezó su servicio con un corazón puro, pero después esperó la paga de los hombres. Entonces se volvió un servicio no hacia Dios, sino un servicio que trajera una satisfacción personal. Y la satisfacción personal iba a recibir la paga con el reconocimiento de los hombres. Al no recibir reconocimiento viene una desilusión, un apagamiento, la murmuración, el enojo, la ira, el me voy, renuncio. Entonces recibió, si esperaba recibir la gratitud de los hombres, la honra de los hombres, entonces ya el hombre le pagó. Esa fue la contratación que hizo el enemigo. Le llenó el corazón de un veneno que ahora robó la pureza de su servicio y la convirtió en una herramienta de egocéntrica, una herramienta de autoidolatría. Amén. Entonces, así es como son engañados los 5 sentidos. Si el oído no escuchó alabanzas, si el oído no escuchó acciones de gracias, si el oído no escuchó lo que quería oír, el sentido espiritual quedó atrapado en el orgullo y ahora está inhabilitado y ahora está, ¿cómo se dice? Deprimido, cabizbajo y está ahora en una posición difícil. Amén. Entonces tenemos que tener cuidado de las muchas contrataciones. Ahora, quiero compartirle esta fecha. Quiero que la lea conmigo, por favor. Segunda de Corintios 11:3 dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, nuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Quiero que entienda que aquí la palabra sentido es la palabra 3540 que se pronuncia noma. Y noma, es que esto la verdad yo me quedé noma se traduce como ejercer la mente, comprender, captar, percepción, propósito, disposición, entendimiento y maquinación. Entonces, cuando la serpiente o el serpiente vino, engaña a Eva,
los 5 sentidos espirituales de Eva quedan inhabilitados, infuncionables, ya no sirven más. ¿Por qué? Porque lo perdió, lo vendió, lo entregó, lo regaló. Entonces, los 5 sentidos son restaurados por medio de la salvación, por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hay que orar al Señor y hay que pedirle al Señor que donde quedaron encarcelados nuestros 5 sentidos espirituales obtengan la libertad. En el libro de, si no recuerdo mal, es Isaías 61, donde dice, para eso ha sido el Señor ungido, para pregonar las buenas nuevas de salvación. Dice un poco más y lo dice, para abrir las cárceles y las prisiones. ¿De qué prisiones y de qué cárceles está hablando? Está hablando de cárceles y prisiones en donde los 5 sentidos de nuestra vida han quedado cautivos. Entonces dice aquí, ahora por medio de Cristo Jesús puedes recibir la libertad de tus 5 sentidos para poder volver a habilitarte como un ser espiritual. No solo vas a vivir en lo natural, sino también en lo espiritual. Entonces, mire, por eso aquí hay una preocupación. Temo que la serpiente, con la astucia, que la misma astucia con la que engañó a Eva, ahora venga y te engañe a ti y engañe tus sentidos de alguna manera y sean extraviados. Y fíjate lo que la palabra noma quiere decir ejercer la mente, lo que yo le decía al principio. Mi ojo le manda un mensaje al cerebro y el cerebro recibe la estimulación y reacciona. Mi nariz, mi boca, mi oído, mi tacto, mi gusto son activados y esos mandan el mensaje al cerebro. Por eso le repito, dice el Señor, renovar el entendimiento de vuestra mente. Amén. ¿Y cómo lo renovamos? A través de que sean libres nuestros 5 sentidos y los activemos para que la mente pueda ejercer la función que fue diseñada para ejercer. ¿Y cuál es esa? La de comprender. Por eso le ha comido una vez más la definición. Es ejercer la mente, es comprender, es captar. Entonces, cuando quedan embotellados, encarcelados, adormitados, inhabilitados los 5 sentidos, la habilidad de comprender la palabra de Dios ha quedado minimizada. Entonces, el ayuno y la oración nos van a ayudar a que volvamos a habilitar los 5 sentidos espirituales. Amén. Mire, otra de las definiciones es captar. Usted le dice, ¿ves si yo le digo a una persona, vas a ir a la cocina, en tu mano derecha vas a encontrar una mesa. En la mesa van a haber 2 tipos de floreros. Me traes el florero más pequeño. Se va la persona, nunca llegó a la cocina, finalmente la encuentra. ¿A qué lugar? O si a la izquierda. No, aquí no hay ninguna mesa. Y regresa y dice, no, la mesa no está. ¿Miraste hacia la derecha? No. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? No captó la instrucción. No la entendió. Entonces, perder los 5 sentidos espirituales impiden que usted capte la mente. Amén. Que capte la voz de su pastor, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, aquí queda también cautivada a través de los 5 sentidos el propósito. Entonces, el propósito para el cual fuimos salvados, diseñados, queda ilimitado. Entonces necesitamos ejercitar una vez más los 5 sentidos espirituales para que entendamos el propósito para el cual fuimos llamados. También queda cautiva la disposición. Hermano, ¿me ayuda tal cosa? Ay, sí me gustaría, pero ay, tanto trabajo, hay que salir a las 5 de la mañana, regresar como a las 10. Ay, no. Pero puede, sí puede. No es el poder el problema, es si quiere. No hay disposición. ¿Por qué? Porque quedó cautiva en los 5 sentidos. Entonces usted le dice, ¿por qué no me dan ganas de servir? Tal vez estás en una cárcel donde tus 5 sentidos están esclavizados. El entendimiento. Por eso dice la palabra que compremos colirio para que nuestros ojos pierdan toda escama, pierdan toda neblina, toda oscuridad, todo empañamiento, para que nuestro entendimiento sea libre para poder obrar. Pero hoy me quiero enfocar en percepción. No me quiero enfocar en todas las demás. Amén. Hablemos de la percepción.
Su comprensión por el mundo espiritual es la nota de este ficha, donde dice, perdió una actividad profética. Esta es una nota que yo me hice a mí, pero se la voy a leer. Y aquí estaba hablando yo de qué fue lo que perdió Eva cuando perdió los 5 sentidos espirituales. Lo que perdió Eva fue su comprensión por el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque su sentido espiritual, que es el noma, o sea, el ejercer la mente, el comprender, el captar, la percepción, el propósito, la disposición, el entendimiento y la maquinación quedaron cautivos. Entonces su comprensión por el mundo espiritual se perdió. También perdió una actividad profética y ella sufrió una mutilación en los sentidos del alma, quedando inactivos, quedando paralizados. Amén. Mucho fue lo que se perdió en esta conversación, pero hoy vamos a hablar acerca de la percepción. La percepción es el primer conocimiento de una cosa por medio de las impresiones que comunican los sentidos. Es entender una realidad en el espíritu que tus sentidos naturales no pueden entender. La falta de percepción le impide ejecutar le impide ejecutar una prontitud y le impide ejecutar una determinación. Por otro lado, la percepción es el conocimiento o la comprensión de una idea. Cuando nos vamos a la palabra noma, vemos que la percepción es parte de los 5 sentidos espirituales. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que queda afectada la voluntad. Comenzamos algo y nunca lo terminamos. Tenemos sueños, pero son más la cantidad de sueños que tenemos que los que se han hecho realidad. No hay voluntad para seguir a Dios, pues no puedes ejercitar el dominio propio. También, ¿cuál era el plan de la serpiente? Con quitar la habilidad de los 5 sentidos, que el humano se destruya a sí mismo. Esa es lo que está detrás de todo esto. Acompáñeme a leer Primera de Juan 1 al 4 y voy corriendo porque me quedan 6 minutos. Lo que era desde el principio, fíjese lo que era desde el principio. Y aquí me voy a detener, le voy a decir por qué. Porque nosotros estamos ahorita estudiando en doctrina básica lo que era desde el principio, o sea, los tiempos antiguos. Es necesario volver al principio, lo que era desde el principio. ¿Y qué era eso? Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida. Verso 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. ¿De qué está hablando aquí Primera de Juan 1 al 4? De los 5 sentidos espirituales. Está hablando de lo que hemos oído, o sea, está hablando del oído. Lo que hemos visto con nuestros ojos está hablando de la vista. Lo que han palpado nuestras manos está hablando del tacto. Lo que anunciamos está hablando del gusto, para que también tengáis comunión con nosotros. Está hablando del olfato. Amén. Entonces, hace mención de estas 5 cosas que deben de estar activas en la vida del cristiano. Amén. Habla de algo que es tan esencial para que nosotros podamos tener victoria en el mundo espiritual, en esa guerra que enfrentamos día a día. Amén. Entonces muchas veces no prestamos atención y no nos damos cuenta que esos 5 sentidos están inactivos. Pero el Señor dice que es importante que los actives. Por eso los menciona y menciona que es necesario que no solo estén activados, sino que estén sanos y que estén ejercitados. Amén. Que estén activos. Mire lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 14 del verso 5. Al revés. Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido
es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aquí la palabra sentido es la palabra 145 que se pronuncia aisdeseterion, y este se traduce como órgano de percepción, juicio, sentido, captar y velar. Entonces, una vez que se han despertado los 5 sentidos, ahora tú puedes tener percepción, puedes discernir, sabes la diferencia entre el bien y el mal, tienes un juicio justo, ahora puedes captar la voz de Dios, la instrucción de tu maestro, y eso te lleva a velar, porque muchas veces no velamos, porque no tenemos la necesidad, pues los 5 sentidos están dormidos, pero a través del ayuno y de la oración vamos a afligir el alma para que se aflija el cuerpo, para que el cuerpo entre en ese dominio propio y se sujete para que puedan surgir la habilitación de los 5 sentidos espirituales. Mire lo que decía David, el ayuno como medio de afligir el alma. La expresión hebrea afligir el alma hace referencia a humillarse uno a sí mismo. Es lo contrario de inflarse o envanecerse. Por eso David en el Salmo 69:10 decía, lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por ofrenda. Entonces, el Señor quiere que nos humillemos para que nuestros 5 sentidos espirituales sean habilitados una vez más. Deuteronomio 8:3 dice, te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. ¿Qué fue lo que hizo el Señor aquí con Israel? Los llevó al desierto y de forma indirecta ayunaron. Aquí dice, te humilló y te hizo pasar hambre, ayunaron, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido. Esta comida que alimentaba los 5 sentidos espirituales. Amén. Con los que te enseñó, con el ojo, el oído, el tacto, el gusto, el olfato, te enseñó, amén, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca del Señor. Tan importante es esto, que Jesús ayunó. ¿Y dónde ayunó? En el desierto. Mire Mateo 4:4. Jesús al final de su ayuno en el desierto le dijo al tentador, ¿quién es el tentador? La serpiente, el serpiente. ¿Y qué fue lo que le dijo? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere hacer? Volver a habilitar tus 5 sentidos. Volver a habilitar tus 5 sentidos. Entonces, el ayuno habilita los 5 sentidos. Ya me voy a ir, pero quiero dejarle una cosa más que me impresionó muchísimo y que yo sé que le va a servir, porque usted dice, bueno, ¿por qué son tan importantes los 5 sentidos? Porque mire, cuando hablamos acerca del sentido del oído, nosotros pensamos que está hablando de este oído natural, pero en lo espiritual no está hablando del oído físico, está hablando del corazón. Por eso el Señor dice, hijo mío, dame tu corazón. Cuando está hablando del sentido de la vista, está hablando acerca del entendimiento. Amén. Dice, no me entiendes porque no tienes mi lenguaje. Entonces, el entendimiento usted a veces no lo puede percibir porque está acegado. Por eso dice el Señor que es importante que compremos colirio para que seamos sanados de nuestra vista, para que nuestro entendimiento reciba la revelación del reino. Cuando hablamos del sentido del olfato, está hablando de la mente, del discernimiento. En el olfato discernimos la diferencia entre el bien y el mal. Cuando estamos hablando del gusto, hay un verso que dice, gustad y probad y veréis que Dios es bueno. Cuando estamos hablando del gusto, está hablando del oído, del escuchar, porque dice que la fe viene por el oír. Y cuando oímos y creemos, entonces probamos, gustamos de la bondad de Dios. Y el sentido del tacto está en la fe. Recuérdese de aquella mujer que estaba a los pies de Jesús,
y dijo, si tan solo tocase el borde de su manto, sana sería. Entonces dice que extiende la mano, o sea, extiende el tacto por la fe. Toca el manto de Jesús y recibe la sanidad. Entonces el sentido del tacto está en la fe. Entonces hemos estado hablando de que el ayuno restaura el escudo de la fe. Amén. Entonces entremos en un ayuno en donde le roguemos al Padre que abra esas puertas de cárceles y de prisiones y sean sueltos los 5 sentidos espirituales para ya no ser más niños y alcanzar la madurez, para no ser engañados y no ser extraviados de la verdad de nuestra fidelidad a Cristo Jesús, para no ser inmaduros y no seguir actuando como niños, pudiendo ser ya maestros. Amén. Ese es el mensaje del día de hoy. Le doy gracias a Dios por su palabra. Le doy gracias a Dios por su fidelidad. Oro al Señor para que Él te dé la luz a la luz de su palabra y entiendas que es necesario ayunar, afligir el alma para que obtengamos el oportuno socorro. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, oramos con fe, creyendo que tú escuchas desde los altos cielos nuestra oración. Pedimos que esa unción que se depositó en ti para abrir cárceles y prisiones, venga a abrir cárceles y prisiones, Señor, que tienen nuestros 5 sentidos inhabilitados. En el nombre de Jesús, Señor, ya no estamos en el viejo pacto, estamos en el nuevo pacto, Señor, en donde la sangre del Cordero ha venido a destruir nuestros adversarios y todos aquellos que tenían encarcelados, atados, aprisionados nuestros 5 sentidos. Por la sangre del nuevo pacto, Señor, da la orden de libertad para que recuperemos el oído, la vista, el olfato, el gusto y el tacto. En el nombre de Cristo Jesús, gracias Dios. Amén Jesús y amén. Mis hermanas amadas, Dios me las bendiga. Les pido que oremos por el niño de hermana Jessie Franco. Va a tener una cita hoy médica y oramos para que todo salga bien. Y todas ustedes las bendecimos en el nombre de Jesús y nos vemos mañana en Vida Abundante con Marisela González. Amén. Que Dios te guarde. Hasta mañana.